Bueno, llegamos al final, que siempre es lo más importante, sobre todo con la hora. Pero aquí sí, como decía Ana, no es por ser el último lo peor, sino todo lo contrario, lo más importante, porque al final quienes se sientan aquí ahora son los usuarios, son las empresas, son las que representan a las empresas, el verdadero motivo del SIMA. Hemos oído durante toda la mañana, lo ratificamos, que si no damos un buen servicio, si las empresas no ven la utilidad, no van a ir. Por tanto, yo pienso que esta mesa es realmente estratégica para que nos digan las empresas, digamos, qué les parece, de qué adolece, qué propuestas hacen, porque estoy convencido que en la medida que lo podamos seguir, pues tendremos mucho más éxito. Sin más, si os parece, a pesar de que el programa sea diferente, podemos hacer de izquierda a derecha. Si os parece, Manuel, por favor, ¿empiezas tú, ya que estamos así? Por favor, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, buenas tardes ya. Soy Manuel Fuentes, el subdirector de Relaciones Industriales de CLH. Muchas gracias por la invitación a COE y CEPIME. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros estas reflexiones. Agradecer también a los ponentes anteriores que nos han precedido porque ya nos han hecho el trabajo. Prácticamente hay que devolver los canapés a los que nos invitaban amablemente. Lo digo en serio. Con lo cual, para ser ágil en la exposición, como eso se va a publicar por parte de la organización, pues estará a disposición de todos los interesados. Voy a hacer una pasada rápida con las ideas clave, también un poco por caridad con el auditorio, ¿no? Nuestro punto de vista, nuestra experiencia, nuestra consideración sobre los temas que nos ocupan aquí hoy, el ASE lleva 20 años de experiencia, es una historia larga, 20 años, es un sistema recientemente consolidado, que ya ha mejorado, ha evolucionado, se han hecho muchas aportaciones. Entonces, puede que requiera algún ajuste, alguna mejora, alguna adecuación a cambios legislativos que se van a producir, pero no vemos un tema ahí muy grave, muy clave, ¿no? Podemos profundizar, se habrá que negociar un nuevo ASAC, se podrá hacer una prórroga de ese acuerdo, negociar uno nuevo, lo que más convenga. Yo creo que hay una época un poco de incertidumbre política que puede afectar a la legislación laboral y ahí pues tenemos que ser cautos y cuidadosos y estar un poco a la expectativa de qué va a suceder con nuestro marco normativo laboral. Puede haber cambios, se anuncian cambios importantes o no, depende de los resultados electorales. Eso es un tema que nos va a afectar. Esperemos que no afecte demasiado a la economía del país y al empleo y que dé un marco de estabilidad y de seguridad jurídica en general, ¿no? Porque los tantos cambios a veces no son demasiado buenos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en este sentido, aparte del marco normativo que está bien desarrollado, es detallado, es claro por parte del ASAC, quizás sí que quepa hacer reflexión y a profundizar un poco en el conocimiento de la motivación y el comportamiento de los interlocutores, de las partes dentro del sistema, ¿no? Porque eso nos puede ayudar y darnos pistas sobre dónde están las dificultades reales para que los resultados del sistema de mediación español pues tenga más éxito, ¿no? Y sea más productivo, ¿no? Sobre nuestro sistema autónomo de conflictos, que se configura como un sistema extrajudicial y extraadministrativo, entre comillas, aunque nunca ha dejado de ser una antesala de los tribunales, con lo cual también es prejudicial, ¿no? Y también está financiado no puede ser de otra manera, está financiado por la Administración, con lo cual tampoco es extraadministrativo. Se nos acaba de decir, estos días ha aparecido una noticia de que la Administración va a participar en una especie de patronato, ¿no? SIMA se va a convertir en un patronato con participación de la Administración, que de hecho es quien financia y pone el dinero, ¿no? Entonces, pues quien paga también quiere controlar, ¿no? O sea, no somos tan extrajudiciales ni tan extraadministrativos. No quiero decir que sea malo, es un hecho. El sistema puede funcionar con eficacia, al margen de las consideraciones que en este sentido, ¿no? Es un sistema que rige por los principios de celeridad, audiencia de las partes, imparcialidad, igualdad, contradicción, gratuidad, flexibilidad, agilidad, se ha dicho este tema. Quizás yo echo de menos
el criterio de independencia, ¿no? Que es un criterio que sí figuraba en el sistema de mediación pionero en Cataluña, con el Tribunal Laboral de Cataluña, el que tuve la oportunidad de conocer, ¿eh? Y a mí me gusta ese principio de independencia. Lo echo de menos, esa larga lista de principios inspiradores, ¿no? de nuestro sistema de solución de conflictos, ¿no? Nuestro sistema se configura como un sistema eficiente, está configurado como un sistema eficiente, yo creo que en buena medida lo es, pero quizá adolezca o en la práctica se acusa de alguna ineficiencia, ¿no? No tanto por el sistema, que es perfectible, por supuesto, ¿no? Sino quizás más atribuible a las dificultades, a las limitaciones y a los conflictos de intereses que afectan a los interlocutores que intervenimos en el proceso. O sea, digamos que yo atribuyo la responsabilidad de las deficiencias no tanto la dificultad a los inconvenientes de tipo legislativo o de recursos, sino tanto al comportamiento de las partes. Creo que somos los responsables de que el sistema funcione bien o regular. Me voy a centrar rápidamente en los tres elementos claves que configuran nuestro sistema, que es el SIMA, por un lado, los interlocutores sociales, empresas y sindicatos, y por último, los mediadores. El ASAC es más que el SIMA, pero el SIMA es el corazón del ASAC. Es la frase en la que yo definiría un poco en lo que es el SIMA, ¿no? El SIMA es como un laboratorio, que voy a usar un símil químico, porque en este ámbito de las relaciones laborales y relaciones humanas, la química es un elemento esencial, creo que ayuda bastante, ¿no? Entonces, en el laboratorio del SIMA es una probeta donde se puede producir una reacción química que es la que conduzca al acuerdo y a la solución del conflicto. Las partes seríamos los ingredientes de esa fórmula, ¿no? Es una plataforma externalizada para el encuentro y el diálogo, fuera de nuestro entorno habitual de la empresa. Es una oportunidad gratuita para buscar soluciones y encontrar acuerdos. Aporta un entorno neutral, que favorece una dinámica constructiva que favorece la solución del conflicto, el acuerdo. O si no lo favorece, al menos evita que las heridas que queden, las secuelas sean lo menos posible, ¿no? Lo menos gravosas posibles. Nos da un aporte técnico, apoyo administrativo, gestión y libera a las partes de esa carga de trabajo que a veces pues, se agradece porque permite concentrarte en lo que es la construcción del acuerdo al que se puede llegar, ¿no? Y por último, el SIMA en su haber cuenta con un personal, y hay que decirlo públicamente, competente y diligente, que contribuye a que las partes se sientan bien acogidas. Y eso es un factor importante, es un activo que hay que conservar. Se puede mejorar la regulación, pero ese activo creo que se ha de conservar y es justo reconocerlo, ¿no? Por parte de los que somos clientes del servicio del SIMA, ¿no? ¿Qué otras consideraciones podemos hacer respecto al SIMA en la parte del debe, ¿no? Hombre, el SIMA sigue siendo, como decía, una instancia prejudicial, en buena medida, es un requisito preprocesal, no se acaba ahí mismo, se puede acabar, pero a veces es un punto de tránsito hacia un viaje hacia los tribunales, ¿no? Porque las partes a lo mejor pues, han decidido que sea así, ¿no? El SIMA, lo importante es que los usuarios... el SIMA no debe ser cautivo de una esclavitud de estadísticas, ¿no? O burocratizarse en ese sentido. Lo importante es que los usuarios queden satisfechos. Ese es el mejor indicador de la eficacia y la utilidad del SIMA, ¿no? La estadística, vale, es habitual que en cualquier sistema se le exija a cualquier sistema un indicador de productividad, ¿no? Los números a veces son engañosos. Es verdad que no son muy numerosas las conciliaciones, es verdad que algunas conciliaciones, algunos acuerdos no son tales acuerdos, y a veces hay tal necesidad de mejorar las estadísticas que a veces se buscan acuerdos que a veces son acuerdos de remisión a otra instancia o de remisión a la propia empresa, que bueno, que no cierran el conflicto, no lo solucionan. Estadísticamente cuenta como una solución de conflicto. Yo no me preocuparía por ese aspecto. O sea, da igual que sean 200 acuerdos, 300, 800. Lo importante es que la gente que vaya allí, cuando llegue un acuerdo, el acuerdo sea útil, productivo y haya un nivel de satisfacción por parte de él. Porque eso es la mejor publicidad. No me angustiaría porque un acuerdo no se consiga. Aunque hay que luchar siempre por el acuerdo, ¿no? por parte del SIMA y por parte de los mediadores. También pensamos que a veces se le resta eficacia y se abusa del recurso del SIMA, entre comillas. Cuando una de las partes toma la decisión de judicializar las relaciones laborales.
no ya por la existencia de un conflicto, que los hay, muchos, ¿no?, sino a veces por la mera y gratuita pretensión de forzar a veces la existencia, de forma extemporánea, la interpretación de una norma y así obtener posibles concesiones o réditos adicionales sobre aspectos que no habían sido objeto de la negociación colectiva. En la negociación colectiva las partes están en igualdad de condiciones y tenemos una serie de contrapartidas, negociamos contrapartidas, damos cosas a cambio de otras, etcétera, ¿no? A veces a una instancia, a una parte, pues acude al CIMA intentando buscar más allá, una vez acabada la negociación, buscando pues nuevas concesiones sin dar nada a cambio. Con lo cual, a veces la empresa pues va allí, quizás, es la que tiene algo que conceder o que perder, ¿no? La otra parte quizás no se juega nada, ¿no? Porque además es un tema gratuito en todos los sentidos, ¿no? Sobre los interlocutores sociales, sindicatos y empresas, somos los protagonistas del sistema, somos la estrella invitada de ese sistema, ¿no? Y al tiempo somos los consumidores y también fabricamos el sistema, lo fabricamos, estamos allí, somos los que lo construimos, ¿no? Tenemos la llave de los procedimientos, somos los que activamos el procedimiento, o no activamos. Las partes llegamos al CIMA después de haber discutido, debatido en nuestras empresas y haber, una vez fracasada o intentada sin éxito, la mediación primera en las comisiones paritarias, ¿no? Y no haber encontrado solución a nuestros conflictos, sean grandes o pequeños, en estas comisiones paritarias. Y llegamos allí después de ese proceso. Conocemos muy bien nuestras limitaciones, lo que queremos, lo que no queremos, lo que podemos, dónde está nuestro margen de negociación, y llegamos al CIMA con esa carga. Es una carga a veces pesa, ¿no? A veces pesa en el buen sentido o en el mal sentido, a veces es un prejuicio, ¿no? Y llegas con una cierta prevención, ¿no? Para decir, bueno, no sé qué voy a dar, porque ya lo he dado todo antes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema es un juego, es un juego legítimo, es una acción legítima de las partes para defender los intereses de cada parte, ¿no? Pero sí tenemos la responsabilidad, ambas partes, de hacer una utilización responsable del sistema. Vale también para el sistema judicial, o sea, a veces hacemos un uso no responsable de los sistemas públicos en general, ¿no? Y eso estamos malgastando recursos públicos, que lo que hacen, o en la sanidad, a veces vamos a urgencias cuando son temas del sistema del ambulatorio, ¿no?, del centro de salud, ¿no? En general, los sistemas públicos que pagamos todos y son muy costosos, nos exigen hacer una utilización responsable. Yo creo que eso es una apelación, una llamada que nos afecta a todos. Me siento aludido igualmente, ¿no? Debemos ser honestos, francos, respetuosos, dispuestos al diálogo y con voluntad de acuerdo si ese fuera posible, y tenemos algo que ganar, o a veces mucho que perder. Ante mucho que perder, pues hombre, un buen acuerdo es bastante saludable, ¿no?, y es útil. Tenemos que confrontar posiciones con la otra parte, al otro lado de la mesa, confrontarnos sin enfrentarnos, ¿no?, debatir con argumentos y no con sentimientos, ¿no?, defendiendo nuestros intereses con toda la convicción del mundo, pero a la vez con respeto. Es fundamental el respeto entre las partes para que el sistema sea acogido sin reservas y con ganas por parte de todos los interlocutores, ¿no? Y también tenemos que tener el convencimiento de que un acuerdo voluntario, ya se ha dicho en la mesa anteriormente, ¿no?, pues entre las partes tienen más fuerza y seguramente vincula y obliga más que una sentencia o una norma o un laudo incluso, ¿no? Y debiera ser más efectivo o duradero, ¿no? Ya se ha dicho que el dicho gitano, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? O pleitos tengas y lo ganes, ¿no? Es una maldición gitana, ¿no? O sea que yo creo que todas las partes somos conscientes de que los esfuerzos que se hagan en ese terreno pues son buena cosa y nos pueden evitar males mayores y gastos mayores. Y sobre todo recomponen o no deterioran las relaciones laborales dentro de la empresa, que es de lo que se trata, ¿no? Bien. Porque al día siguiente del CIMA o de ese fracaso o acuerdo en la negociación del CIMA nos vamos a ver en las caras, y eso es una convivencia del día a día, y tenemos que, después de ese fracaso, pues tenemos que administrar nuestro desacuerdo gestionando el conflicto que no hemos sido capaces de evitar en el CIMA, ¿no? En la parte del debe, ¿qué tenemos que decir al respecto de este elemento de sindicato y empresa, interlocutores sociales? Hombre, dos aspectos, que a veces la autorregulación de las partes en el uso del sistema a veces deja que desear, puede ser deficiente en ocasiones y a veces carece de filtros que lo eviten un uso
a veces no siempre es justificado en nuestra opinión, cada cual habla de su experiencia. Un uso justificado tanto de las comisiones paritarias como del SIMA como de los tribunales en general, ¿no? Eso es una inquietud, una preocupación que yo tengo, ¿no? Porque, bueno, como es gratuito, no se pierde nada, pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, en ningún caso, en absoluto, puede ser reprochable que un interlocutor social, un agente social, pues haga uso de los medios legales a su alcance. O sea que no lo digo como un elemento de preocupación, no como un elemento de reproche, porque es verdad que a veces se malgastan recursos, tiempo y oportunidades de acuerdo cuando la estructura de las partes pues no se hace de acuerdo con reglas de la buena fe. En ambos sentidos, Pues la buena fe es un tema que todo el mundo se supone, pero en fin, no todos los días, no todo el mundo lo practicamos a diario, ¿no? Para acabar, el tema de los mediadores. Los mediadores son las figuras claves del proceso de mediación, sin duda. Y siguiendo con la referencia de la química, los mediadores son los catalizadores, esos agentes imprescindibles para que se produzca la reacción, en este caso el acuerdo. Pero también tienen mucho en común con otro tipo de profesiones, ¿no? Se puede definir a los mediadores como arquitectos, construyen cosas, artesanos, exploradores, herreros, en fin, distintas profesiones que aportarían elementos de ayuda a la mediación, ¿no? Siendo realistas y ya que estamos aquí, ¿qué le podemos pedir a los mediadores? Aparte de conocimiento de la legislación laboral, que obviamente se supone, ¿no? Requieren competencia, profesionalidad, independencia, autoridad, imparcialidad, empatía, capacidad de escucha, análisis y de síntesis, una cierta perspicacia para descubrir los intereses reales o reserva o frenos de las partes durante la negociación de cara al acuerdo, a una inteligencia y método para identificar la oportunidad de acuerdo cuando exista. Y aquí está, hay que ser un poco visionario, no para decir aquí hay la posibilidad de acuerdo. Yo lo veo y trabajan por él, intentan trabajar por él. Tienen que tener unas dotes para la negociación multibanda. Respeto por las posiciones de las partes, se ha dicho en la mesa anteriormente, hay que respetar lo que las partes quieren, a dónde quieren llegar, pero a la vez un poco de atrevimiento y de osadía para plantear propuestas que superen esas posiciones de las partes, que a veces pues, son posiciones tácticas, como todo el mundo sabe, ¿no? Hace falta resistencia al estrés y a la frustración, en fin, no desalentarse ante las dificultades, y una perseverancia y credibilidad para convencer y lograr finalmente el compromiso, fundamental. Eso es una de las cualidades que más apreciaría, o sea, ser gente creíble que ha conseguido, y si lo han hecho bien, lo habrán demostrado, que han sabido vender las ventajas del acuerdo a ambas partes y que ha merecido la pena y que han firmado el mejor acuerdo posible en lugar de la menos mala de las soluciones. Eso es la conciencia que uno debe llevarse a casa cuando uno acaba la mediación, ¿no? Quizás a nuestro sistema, en la parte de la visión más crítica, le falta quizás un mayor grado de profesionalización e independencia. Ya se ha mencionado anteriormente, ¿no?, sobre el tema de los árbitros, ¿no? En ocasiones se puede llegar a confundir o se confunde la figura del mediador con la del asesor de parte. Muchas veces se confunde. Particularmente si el mediador forma parte de la plantilla de la organización que interviene o promueve la mediación, sea la empresa o sea un sindicato. Con todos los respetos, por supuesto. Nosotros, en nuestro caso, multitud de ocasiones, hemos nombrado al mediador propuesto por el sindicato, muchísimas veces. Entre otras cosas, por razones prácticas, de comodidad y de practicidad, porque ya nos conoce la empresa, con lo cual te ahorras todo el proceso previo de explicación. A veces se decía, no, a veces nombra a la empresa a la otra parte porque no quiere acordar. No, también hay un aspecto práctico, es decir, esta persona, bueno, confiamos en él, es de la nombre del sindicato, es una persona del sindicato incluso, forma parte de su plantilla a veces, pero bueno, nos conoce, nos puede ayudar, aunque ya sabemos que, bueno, pues no vamos a llegar donde no queramos llegar, obviamente, ¿no? Pero sí, creemos que nuestro sistema español, el sistema español requiere de una mayor profesionalización e independencia de la figura del mediador. Creemos que el régimen de incompatibilidades, también se ha dicho, del artículo 14.6, me parece un tanto laxo y un poco exigente, ¿no? No se entiende bien, podía ser más estricto y efectivamente da lugar a esa lista inmensa y tal, ¿no? Con lo cual creo que habría que cuestionarse la pertinencia de validar para su inclusión en una lista oficial pues a mediadores que estén en nómina de las organizaciones sindicales o de empresas.
por una cuestión de confianza de las partes, ¿no? de imagen, ¿no? de neutralidad o imparcialidad, ¿no? En absoluto significa una descalificación o una exclusión del sistema de estos profesionales que consideramos que son gente, a los que yo no conozco, hay mucha gente buenísima, ¿no? Y además no se excluye, porque si las partes lo nombran por acuerdo, el sistema lo debe permitir. Si las partes nombran por acuerdo, a cual un mediador pues debe estar incluido en la lista. O en una lista distinta, ¿no? Y por último, como una última sugerencia, creemos que el acuerdo debería incorporar para su reforzamiento futuro el acuerdo y la norma de funcionamiento, pues, introducir elementos de evaluación de desempeño y rendimiento de los mediadores y árbitros en el contexto de un sistema transparente de control de calidad del procedimiento. Y para la aplicación y administración, además que sea ejercido ese control por los propios usuarios del servicio. Tiene que ser público, conocido, ¿no? Saber, eso además incluso ayudaría mucho a los usuarios, que a veces por coger una lista no conocen a nadie, pues que sea un sistema público donde haya una serie de... Bueno, si nosotros vamos a un hotel y luego lo puntuamos en Internet, usas como consumidor un montón de servicios públicos o privados y lo valoras. El ser valorado, el ser evaluado, creo que es un tema saludable, bueno para la calidad de los servicios, bueno para la mayor competencia de los profesionales y para la productividad del sistema. Y efectivamente, pues depuraría mucho esa lista, porque realmente, según aparece en la publicación del SIMA, no sé si hay, no sé si son 18 mediadores, pues hacen no sé si el 70% de las mediaciones, de una lista de 214, ¿no? O sea, intervienen unos 70, 80, pero son 18 personas, creo, 18 mediadores, los que realmente llevan el 70% de las mediaciones en la carga. Ese tema yo creo que es un tema para resolver, un tema de saneamiento del sistema, ¿no? Porque eso es bueno interesa para reforzar la credibilidad y la efectividad del sistema, si eso lo conseguimos también, porque así aseguramos la credibilidad y efectividad de sus principales artífices, que son los mediadores. Al fin y al cabo estamos manejando, digamos, fondos públicos, y entonces pues es un elemento más de transparencia y de control. Es cuanto tenía que decir. Muchas gracias. No sé si me he pasado el tiempo, ¿no? La verdad es que no tenía nada. Muchas gracias. Eduardo, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Jordi y Ana por la invitación a tomar parte en estas jornadas, lo cual es una temeridad. Gracias a los que estáis sentados, porque la horita se las trae, intentar decir algo medianamente original después de todo lo que llevamos oyendo esta mañana, pues es completamente imposible. Yo me comprometo a quedarme o circunscribirme a 5 o 10 minutos y en esos 5 o 10 minutos intentaré, 1, unas reflexiones introductorias, 2, ¿por qué estoy yo sentado aquí? Que yo creo que no, desde luego no por mi conocimiento, pero la razón es cuantitativa probablemente, cuando pudiera ser la cualitativa, y es una reflexión que también quien me ha precedido en la palabra ha realizado. 3, una valoración, que es lo que nos pedís, valoración genérica y valoración por tipo de procedimiento, que es un ángulo que intentaré tocar y por lo menos en mi sector es relevante. 4, 3 propuestas de mejora y 5, una brevísima conclusión. Introducción, 3 ideas que ya han sido mencionadas en el día de hoy. Creo que en cualquier reunión que estamos en esta sala debemos reivindicar nuestro papel, el papel que el artículo 7 de la Constitución nos reconoce y que es la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios. Y, por supuesto, eso lo decía Jaime muy extensamente al principio de la jornada, esa contribución lleva naturalmente al conflicto. Si actuamos eficazmente, dado que defendemos intereses contradictorios, en un momento determinado hay el conflicto. Y ese conflicto no es malo. Lo lamentable de estos últimos años es que el conflicto no haya venido derivado de diferencias entre los agentes sociales, sino por una tercera parte que ha intervenido de forma muy decisiva en el marco laboral y, por lo menos en nuestro caso, ha sido tremendamente decisivo. Dicho eso, para concluir esta parte introductoria, como decía también el profesor Fernández al principio de la exposición, por ser claro, nosotros defendemos firmemente el SIMA. Creemos que ha sido muy positivo y, desde luego, toda la valoración que haremos será desde la tendencia de intentar hacer una utilización lo más eficaz y lo más profunda posible del SIMA. Segunda parte de la intervención. ¿Por qué estoy yo aquí sentado? Pues porque Martín, en su memoria del año 2015, escribe que los conflictos salariales alcanzaron su máxima expresión durante 2013,
Y al igual que en los 2 años anteriores, la mayoría se centraron en el incremento salarial, centrándose especialmente en el sector de entidades de seguros y en el de empresas de seguridad, al que represento en el día de hoy. Entonces, ¿por qué un sector? No voy a decir que poco importante, porque si no me reducen el sueldo. Pero ¿por qué un sector que al final, bueno, somos 100.000 trabajadores, que representamos el 0,32% del PIB de este país, es al final el segundo sector con más utilización, el segundo mayor usuario del SIMA? Me podría extender durante mucho tiempo. Vuelvo al principio, probablemente por 2 razones. Primero, porque una reforma laboral globalmente positiva para la economía española, como hemos dicho y Jordi conoce, probablemente en los sectores intensivos de mano de obra necesita retoques y adaptaciones. Porque, por desgracia, y lo digo con toda claridad, hay mucho sinvergüenza en mi sector. Y basta leer una sentencia del Tribunal Supremo que se ha publicado hace 2 días para ver un relato absolutamente indescriptible de un acuerdo alcanzado en el SIMA que Martín conoce, de una reducción salarial aceptada por los agentes sociales, donde hay unos sinvergüenzas que plantean un procedimiento de descuelgue de ese descuelgue colectivo alcanzado. Gracias a Dios, el Tribunal Supremo, con muchos trabajos, ha acabado tumbando, porque era una barbaridad, un arbitraje que la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos acabó aceptando. Sería muy extenso. Bueno, esa es una primera razón por la que hemos estado vinculados a estos temas. Y segundo, porque también, como conoce la COE absolutamente, porque esta legislatura se ha venido marcada por que nos han cambiado las reglas del juego en el medio de la partida. Yo recuerdo una negociación donde cerramos un incremento salarial y un 20 y pico de diciembre nos aparece un Real Decreto Ley que nos sube los costes salariales el 2%. Bueno, esto del Real Decreto Ley de extrema y urgente necesidad, yo creo que algún día habría que verlo con seriedad. Una cosa es planificar tus costes laborales y de acuerdo con los agentes sociales, y otra encontrarte con esto. Dicho lo dicho, y vuelvo a la conclusión, esta pequeña conclusión inicial, yo no debiera de estar aquí sentado por la importancia cuantitativa de la utilización del SIMA, sino por la cualitativa. Con toda claridad, sin el SIMA nuestro sector se hubiera ido al carajo. Y hay quien dice que el SIMA es una teatralización, que en el fondo, bueno, vamos con un preacuerdo cuando está el acuerdo alcanzado. Da igual, o sea cual sea la razón, la no existencia del SIMA hubiera llevado absolutamente a destrozar un sector como el mío, el de seguridad privada, con lo cual la valoración no puede ser sino positiva. Tercera parte de mi breve exposición, valoración global. En los mediadores y especialmente en el personal, y hay gente que está sentada en la sala, solo respeto, agradecimiento y reconocimiento. Reconocimiento por la competencia y reconocimiento por el trato, que es especialmente importante, por lo menos para nosotros como usuarios, ya que por una vez somos usuarios, pues digamos que el trato es muy importante y es excelente. Y de verdad, no podemos sino reconocerlo. Pero una valoración genérica, yo por lo menos no me siento capacitado de realizarla en función de todos los procedimientos. Permítanme distinguir 3 tipos de procedimientos porque matizan mi valoración. Primero, aquellos procedimientos, la mayoría, los que recoge Martín en su memoria, donde hay unas empresas que directamente decidieron no aplicar el convenio colectivo y donde, bueno, gracias a Dios que existía el SIMA, pues gracias a la labor de los mediadores, pues se consiguió plantear una propuesta equilibrada, flexible y, desde luego, desde la perspectiva de los aplicadores del convenio, una propuesta de vuelta a unas condiciones de competencia leal. Con lo cual, en ese sector o en ese segmento, valoración muy positiva. Segundo, en lo colectivo sectorial, como les he dicho, sin el SIMA, mi sector en el 2012 y 2014 se hubiera destrozado. En un caso, gracias a una demanda interpuesta por los trabajadores, en otro incluso nosotros, que interpusimos una demanda, conseguimos reajustar las condiciones laborales como consecuencia de esos reales decretos leyes que nos impusieron. Con lo cual, segunda conclusión, muy positiva. Tercero, y aquí tengo que hacer una crítica, es absolutamente lamentable, y eso nos condiciona a veces, una valoración negativa del SIMA, acudir al SIMA con una demanda de un sindicato que, sinceramente, yo he tenido a veces hasta que buscar en el Google quién era el que me planteaba la demanda. Llego a esta barbaridad de pretensiones completamente disparatadas, que no entendemos ni los negociadores, que incluso lo único que dicen es que quiero que me suban un plus. Pues me parece muy bien, para eso está la comisión negociadora del convenio, que tendrá que decidir en su momento si se acepta o no. ¿Qué quiero decir? Y probablemente este es un tema más de genérico, de legitimación activa, pero que influye y deriva al final, por lo menos en nuestro caso, en la valoración del SIMA. Se convierte en una absoluta pérdida de tiempo, pérdida de recursos y, como digo, al final una valoración que no lleva absolutamente a ningún lado. Yo creo que es una reflexión, por lo menos en nuestro caso, recibir una demanda, como digo,
o una petición de ir ahí, nombrar el mediador. Es que no sé ni quién es la otra parte, o sea, no sé quién me plantea este tema. Bueno, yo creo que hay un abuso judicial y, sobre todo en el contexto de las redes sociales que vivimos hoy por hoy, de la utilización de los medios judiciales y del SIMA como un medio de promoción de gente que no sabemos ni quién es. Cuarta parte de la intervención, y diría, pues 2, 3 pequeñitas propuestas, que algunas de ellas ya se han enunciado, de cuestiones que se podrían mejorar en el proceso de elección de los mediadores, en el plazo del desarrollo de la mediación y en otro aspecto que nos ha comentado de la información previa de los mediadores. Muy brevemente, primero, elección de los mediadores. Pues yo creo que será el tercero o el cuarto que al final llega como conclusión de que mejor un mediador que más de uno. Probablemente influido por lo que les comento de esta utilización fraudulenta, entre comillas, de los procedimientos del SIMA por organizaciones que no tendrían que acudir al SIMA, que el sistema debiera de vetarles. Bueno, yo les pongo en mi situación práctica. Un sindicato que no conozco nombra un mediador y de repente me llega una convocatoria que yo me tengo que poner de acuerdo con toda mi comisión negociadora para nombrar otro mediador, con organizaciones de mi comisión negociadora que ni siquiera van a mi mesa de negociación, como son la CIGA y la ELA en concreto. ¿Cómo voy a nombrar yo de acuerdo con ellos un mediador? Con lo cual, al final, soy el segundo que nombra normalmente al de UGT, lo cual es una reflexión que debiéramos de hacer como CEO. Vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, me encuentro con un mediador nombrado por los sindicatos y con otro que al final yo acabo diciendo, pues venga, otro de UGT. ¿Cómo voy a alcanzar un acuerdo con esto? Es completamente imposible. Entonces, yo sinceramente prefiero que sea el SIMA con una lista más o menos restringida, con unos criterios de validación previa por nuestra parte, el que directamente me nombre un mediador y ya está. Me ahorro la semana horrorosa esa de tener que ir, a ver la reunión para nombrar el mediador, que yo no puedo porque estoy yo qué sé, en 2 días, 3 días, que el email no llega porque en todos no nos ponemos de acuerdo. Por favor, que haya una lista, que me nombren un mediador y ya está. O 2, pero casi en ese caso, pues 1, porque si ya no es de parte, pues 1 y que tire adelante. 2, los plazos. Pues claro, vamos a ver, es que hay casos, hay que ser un poquito más flexibles. Es que hay casos en que nosotros vamos al SIMA y les decimos, por favor, que la mediación sea mañana o pasado mañana, porque es en un contexto de una negociación colectiva y es mi ventana de oportunidad. Sé que ahí lo puedo llevar, que si no, con las redes sociales es imposible, la negociación va a acabar fracasando. Entonces, igual que hay casos donde un día me es suficiente, en estos casos de utilización fraudulenta del SIMA, por Dios, o sea, que es que estoy aquilatado con plazos y ¿cómo me voy a poner yo de acuerdo con 20 tíos para poder fijar una fecha alternativa de la reunión? Tercera, y con eso acabo la parte de propuestas. Creo que hay que combatir la nula flexibilidad de la posibilidad de contactar al mediador antes de la reunión. Sinceramente, en mi caso, hubo una oportunidad donde tenía el acuerdo más o menos vislumbrado y gracias a que no contacté con mi mediador casi se lo carga. Yo creo que alguien ya lo dijo en la sala en el día de hoy. Por supuesto, la independencia del mediador, intentemos asegurarla, pero lo idóneo es que el mediador, cuando vaya a la reunión, sepa lo máximo posible, que tenga mi contacto, que me llame, que le explique. Si yo no le voy a condicionar, ni yo ni otra parte, cuanta más información tenga, cuanto más eficaz, cuanto más conocimiento tenga, más fácil va a poder desarrollar la reunión y no estar tan limitados, circunscritos a llegar a la reunión. Y lo digo honestamente, en un caso donde el mediador es de UGT y está sentado en la planta tercera, mientras que la organización está en la cuarta, pues yo estoy absolutamente seguro que tienen contacto. Y en nuestro caso, pues es más difícil. Bueno, sería un tema más complejo. Conclusión final, que no es lo más importante, pero que sí que quería dejar reflejo. La valoración, también se decía, no entremos exclusivamente en la valoración cuantitativa. Solo intentar el acuerdo ya es muy positivo. Y en mi caso, lo cuantitativo ha sido muy importante, pero lo cualitativo todavía más. Es decir, lo importante es la dimensión de la cuestión que hemos tratado y la consecuencia que haya tenido, más que haya X procedimientos o que esos X procedimientos hayan llegado a acuerdo o no. Y nada más. Muchas gracias, Eduardo. Javier, por favor, tienes la palabra. Buenos días, tardes. Muchas gracias a los asistentes y, en primer lugar, muchas gracias tanto a la Asociación de Contact Center, de la que formo parte en calidad de responsable de recursos humanos de una de las empresas de Contact Center o telemarketing, como se comentaba anteriormente. Gracias también a la Fundación SIMA, a COE y a CEPIME. Comentabas antes, Eduardo, y perdona que coja una parte de tu presentación, de la cuantitativa sobre todo. Estoy aquí, no sé si con orgullo en algún sentido y otras veces no con tanto orgullo, porque el sector de Contact Center ha ocupado el 14% de los conflictos que se han visto en el SIMA
Y en el año 2015 incluso ha incrementado, nos hemos ido hasta el 16% de conflictos. Esto hace que el nivel de conflictividad en el sector, por sus peculiaridades, por su mano de obra, por otros aspectos, pues hayamos sido unos de los que más uso hayamos hecho. Aunque voy a hacer un tema, como no podía ser, una intervención con respecto a los mediadores, sí que tengo que comentar que en el caso nuestro hemos tenido, y voy a hacer un aporte también a nivel como usuario de empresa, no solamente como usuario de la propia asociación, que veces en las que hemos ido sin intención de cerrar un acuerdo y, por lo tanto, dejando al mediador que habían nombrado los sindicatos, precisamente hemos salido con acuerdo, y veces en los que hemos nombrado un mediador que pensábamos que era afín a nuestros intereses, se nos ha convertido en nuestra contra, ¿no? Entonces, como esos ejemplos, hemos tenido muchos, por lo tanto, no puedo generalizar, y muchas veces piensas que la parcialidad del mediador puede estar a tu favor y muchas veces puede estar en contra. Al final no sabes lo que te vas a encontrar. Con respecto pero haré un breve aportación con respecto a lo que pienso de los mediadores a la mejora que se me ha comentado. Con respecto al arbitraje, en el arbitraje ahora mismo, o sea, aquí pone que soy responsable de la comisión negociadora. Ahora mismo estamos en un segundo proceso negociador de convenio colectivo, y en el convenio anterior que se firmó en el año 2012, por uno de los sindicatos mayoritarios y firmantes del convenio, se puso una reivindicación encima de la mesa muy poderosamente con respecto a la obligación de incluir el arbitraje dentro del convenio colectivo como una de las posibles salidas a los conflictos que del se deriven. Al final no llegamos a puerto en este sentido, y en cierta parte yo creo que el arbitraje da miedo, efectivamente puede dar miedo a los recursos. Habría que ver luego de todas las mediaciones que hay en el SIMA sin acuerdo que se llevan a la Audiencia Nacional, ver cuántas realmente son recurridas en la Audiencia Nacional, porque no podemos decir que tenemos miedo a no recurrirlos y luego las sentencias no las recurrimos. Efectivamente sí sigue habiendo un miedo, y yo me llevo, por lo menos en el día de hoy, que ciertos aspectos voy a intentar, o por lo menos me voy a llevar a esos deberes de intentar hacer un arbitraje, a lo mejor no con algo que tenga una consecuencia grave, sino para ver un poco cómo funciona y por lo menos para dirimirlo con respecto al resto de empresas y ver que efectivamente no así, por lo menos como asociación lo tengo como obligación, ¿vale? Con respecto, no lo pone aquí, pero soy el secretario de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. Y efectivamente siempre oigo que las comisiones paritarias tienen un uso muy vago, no se hacen intervenciones de las comisiones paritarias. De esto sí que he de decir, y sí me siento orgulloso, de que desde la Asociación de Contact Center se han tratado en los últimos 4 años 160 consultas. Se reúne cada 2 meses, 3 meses o incluso, si es necesario, con una antelación inferior, y de estas 160 consultas que se han realizado se ha llegado a acuerdo en un 60% de ellas. Por lo tanto, eso nos lleva a que muchos de los conflictos que se hubieran podido cerrar en el SIMA previamente, al haber sido interpretados por la Comisión Paritaria, ha ahorrado mucho en la gestión de las relaciones laborales. Con respecto a las instalaciones del SIMA, que no se ha comentado nada, he de decir que son unas instalaciones acordes a las necesidades. Y esto a lo mejor puede pasar muy por encima, puede ser muy vago, pero en una de las últimas reuniones que no había disponibilidad en el SIMA, una de las últimas reuniones de negociación de convenio colectivo, tuvimos que hacer una reunión en otra sala diferente. Bien, pues explico, era una sala demasiado rectangular, demasiado pequeña con respecto al número de personas que intervenían en la misma, en las que había mucho eco, en las que, a lo que me refiero es que había una serie de condicionantes en la sala que, aunque nos parezca mentira, no era ni mucho menos como la del SIMA, y condicionó mucho la reunión. Condicionó en el sentido de que todas las reuniones se han realizado con un respeto, con una cesión de palabra digna de mención durante todas estas reuniones, que llevamos 20 y tantas reuniones, menos en esta. Entonces, yo se me gustaría, ahora que está en boca la renovación del SIMA, que por lo menos en cuanto a instalaciones no se pierda, y en cuanto al personal técnico que allí presta sus servicios, tampoco. Decía lo de las comisiones paritarias y lo quiero unir un poco con el tema de los mediadores.
Voy a hacer una breve introducción. Hemos tenido un SIMA recientemente con respecto a cuándo se considera un permiso retribuido si se tiene que empezar a disfrutar desde el día siguiente laborable al trabajador en el que sucede el hecho causante, o puede ser desde que sucede el hecho causante, si ha finalizado o no la jornada. Pues bien, con esto hay una sentencia del Tribunal Supremo con respecto a Iberia, y que lo deja claro. También hay unos matices, pero yo lo que voy es que con toda la lista de mediadores que hay, en los que hay alguno de contact center, y me refiero a lo que decías anteriormente de telemarketing, y nunca has estado en telemarketing, yo ahí sí que me hubiera gustado no nombrar a un mediador de telemarketing y sí haber nombrado al mediador que estuvo llevando este conflicto, porque podía haber dado luz tanto a la parte a la representación empresarial en este sentido, como en el caso patronal. Entonces, sí hay muchos, pero sí me gustaría hacer esa mejora con respecto al mediador en cuanto a temas que no tienen nada que ver con el convenio colectivo. Un permiso retribuido es un permiso retribuido que está fijado en el estatuto, y si no está mejorado en un convenio colectivo, en un principio el redactado es igual. En cambio, si ha habido un conflicto de ese tema, sí lo haría como una propuesta. Por otro lado, la propuesta que a mí más me gustaría que, en este caso, Martín o las personas que estéis involucradas en la renovación, sería la publicación de los acuerdos. Bien, ahora mismo, ¿y por qué lo digo? Porque en el día de hoy, en el seno de las empresas, cuando me preguntan, oye, Javier, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿O qué tenemos que hacer? Y seguidamente, aparte de tu conocimiento más o menos general, un poco vago incluso a veces, dices, bueno, pues voy a coger sentencias. Y voy a coger sentencias, y en función de las sentencias voy a actuar en un sentido o en otro. Pero, en cambio, de los acuerdos que hay a nivel empresarial, no sé ninguno de ellos. O incluso, bueno, a nivel patronal sí, porque ahora mismo estoy ligado directamente, pero como empresa del sector podría llegar a no tener un acuerdo al que se ha llegado y que afecta a todos los trabajadores del sector, y que muchas veces me puedo enterar hasta por los sindicatos. Por lo tanto, pienso que es beneficioso tener acuerdos, primero, porque hay cosas que en el seno de las empresas podríamos negociar sin tener que ir al SIMA, teniendo conocimiento de esos acuerdos. Y desde el punto de vista de sindicatos, evidentemente, a la hora de saber cuáles son las bases con las que nos enfrentamos todas las partes, pues podemos saber si generar o no un conflicto. Si yo conozco un acuerdo, yo me puedo sentar con el sindicato, o si el sindicato tiene el acuerdo, se puede sentar conmigo y podemos saber cuáles son esas bases. Ver si hay acuerdos a nivel sector o ver si hay acuerdos a nivel empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que están haciendo mis competidores puede ser algo importante para mí. Y si se publica una sentencia, ¿por qué no se va a publicar una sentencia o un laudo? ¿Por qué no se va a poder publicar un acuerdo? Entonces, eso sí lo hago como la petición más intensa en este sentido. Se hablaba, yo soy partidario, de incluir en las actas en las que no se llega a un acuerdo la posición de las partes. La posición de las partes con respecto a luego, cuando vayas a ver al señor Ricardo Bodas o al similar que tenga ese día, por lo menos no decir, yo vengo aquí a este acuerdo, vengo a esta mediación, vengo al SIMA, yo me callo, digo lo que me parece para pasar el trámite como buenamente pueda, y luego voy a la Audiencia Nacional, y ahí es donde tengo que esgrimir todos y cada uno de mis puntos de defensa. Por lo tanto, pienso que debería incluirse también en ese sentido. Hay SIMAs que evidentemente están condenados al fracaso, mediaciones. La sentencia del caso LOC, que ahora nos ha llevado al tema del pago de los incentivos en vacaciones, por mucho que se quiera hacer en el SIMA, tengo que ir a la Audiencia Nacional. Es decir, ¿por qué? Porque me queda una pequeña opción. Sí me queda una pequeña opción. De hecho, estamos súper esperanzados, aunque luego ya nos llegará la sentencia y nos quitará esa esperanza y nos llevará al suelo, porque el Ministerio Fiscal, evidentemente, dijo en su informe que, evidentemente, no correspondían la paga de los incentivos en las vacaciones en este caso. Pero lo digo con la boca pequeñísima y sin la esperanza de que finalmente la audiencia dirá lo que ha dicho ya en todo el resto de las sentencias previas. Con respecto a la publicidad, yo soy profesor de SIC y en el máster de Recursos Humanos doy el módulo de Relaciones Laborales.
En el módulo de relaciones laborales, a los alumnos les insisto una y otra vez en cómo funciona el SIMA. De hecho, ahora, el otro día, cogí unos cuantos ASAC para dárselos a los alumnos, que Juan Carlos amablemente me dio, y lo hago poderosamente. ¿Por qué? Porque efectivamente el someterte ante un tercero con una toga negra en la que al final te va a decir sí o no, tienes que tener muy, pero más que evaluadas todas las consecuencias que ello pueda tener. Con respecto, y ya para finalizar, a los mediadores a nivel comunidad autónoma, poca mención se ha hecho, y yo presto mis servicios de forma habitual en León. Por lo tanto, yo me he visto en un SERLA, en este caso, recientemente. Me vi otro el año pasado, ese lo uso menos, ese es uno al año aproximadamente, pero sí veo que los mediadores que hay a nivel de comunidad autónoma, o por lo menos a nivel provincial, y con todo el respeto dicho con respecto a ellos, lo veo muy limitado en cuanto a conocimiento, porque a la vez que voy a la mediación, al mediador le tengo que explicar absolutamente todo, de dónde aparece en el convenio, cómo no aparece en el convenio, etcétera, etcétera. Pienso que es algo, al igual que los mediadores, si contaran a nivel SIMA con todos los acuerdos que hay firmados en esa materia o con todos los acuerdos que hay dentro de ese sector, pienso que lo podría mejorar tanto el trabajo suyo como el del resto. Y por último, y ahora sí que lo último, lo que sí me gustaría animar a las empresas o sectores aquí presentes es a usar las salas del SIMA para la realización tanto de las comisiones paritarias como de las reuniones de negociación de convenio colectivo, y no solamente ver el SIMA como que es las salas donde parece, o antes hablaba de un símil taurino, donde parece que voy a entrar en el coso y no sé lo que me va a esperar allí, sino que se pueda dar otro uso diferente a las instalaciones del SIMA. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, no, por último, aquella pregunta de ¿hay por aquí en esta zona algún sitio donde se coma bien y barato? Pues sí, sí que lo hay, por supuesto. Muchas gracias a todos, porque lo mejor que podemos hacer es despedirlo. Recordar, existe la grabación va a estar a vuestra disposición durante toda una serie de días, de manera que podemos volver a analizar estas cuestiones. Cuando tengamos la publicación nos lo haremos llegar, y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, habéis participado como ponentes, como asistentes, como todo lo que nos ha tocado. La verdad es que ha sido una jornada fantástica. Os emplazamos, si Dios quiere, a después del verano, que si no pasa nada volveremos a hacer otra jornada y os invitaremos a todo esto. Dicho esto, muchas gracias y clausuramos. Gracias.